La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Xi Jinping prepara con Lavrov su encuentro con Trump. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. En vísperas de ese encuentro entre el presidente chino y el de Estados Unidos, Pekín ha querido enviar un mensaje nítido. Antes de hablar con Washington, conversa con Moscú. La reunión y el anuncio, además, incluido de un posterior encuentro con Vladimir Putin, no son simples gestos diplomáticos por parte de Pekín. China quiere mostrarse como el eje alrededor del cual orbitan las otras grandes potencias, en un sistema internacional que ya no es unipolar, pero que tampoco es decididamente tripolar. La relación entre Xi Jinping y Vladimir Putin ha evolucionado. Hay una asociación estructural, una coincidencia estratégica profunda. Cuestionan la primacía occidental, erosionan o lo quieren la centralidad normativa de Estados Unidos y promueven un orden internacional más favorable a sus propios intereses. Sin embargo, no se puede simplificar. Rusia y China no son aliados en sentido clásico. No comparten, por ejemplo, intereses idénticos en todos los escenarios abiertos. ¿Existe, por tanto, una suerte de trilateral con Estados Unidos? Pues formalmente no. Sí hay una dinámica triangular inevitable, y es que Rusia explota su capacidad de desestabilización para seguir siendo relevante en un tablero donde su peso económico es limitado. China mide sus interlocuciones teniendo en cuenta que por un lado se reúne con la primera potencia y por otro lo hace con el respaldo de Rusia, que sigue siendo una primera potencia nuclear, y Washington calcula cada movimiento que hace en función de ese eje rival entre Pekín y Moscú. Militarmente, como digo, Rusia sigue siendo una potencia mayor, su arsenal nuclear está incluso algo por delante del de Estados Unidos, pero fuera de ese ámbito la brecha con China es evidente. El PIB chino multiplica prácticamente por 10 al ruso. Entonces, la pregunta clara es si Rusia es un socio en igualdad de condiciones o es un instrumento funcional al uso y disfrute de Pekín. Pues un poco de las dos. Primero, actúa como distracción estratégica para Occidente, especialmente para Europa. Segundo, suministra energía y materias primas asequibles al gigante asiático. Y tercero, aporta una suerte de legitimidad simbólica a la narrativa de ese mundo multipolar que tanto le interesa a China como contraposición al orden liberal que quedó tras la Pax Americana en una suerte de unipolaridad. La relación, como sabemos, es asimétrica. Rusia necesita a China más de lo que China necesita a Rusia. Esa dependencia no convierte automáticamente a Moscú en un vasallo, pero sí limita su margen de maniobra. Es decir, Putin tiene autonomía táctica, pero un espacio estratégico cada vez más pequeño, más estrecho. Entonces, ¿hay tripolaridad mundial o no la hay? Pues la respuesta depende de qué entendamos por polo. Si hablamos de capacidades militares, es decir, de capacidades de destruir el planeta, de capacidades nucleares, pues sí, hay tres potencias, tres grandes actores que están muy diferenciados de los demás. En el caso de China, con un cierto desfase respecto de los otros dos, pero con en torno a 500 cabezas nucleares y creciendo, y con un ejército imponente. Si hablamos de peso económico estructural, el mundo tiende más a una bipolaridad imperfecta entre Washington y Pekín, con un Moscú en posición intermedia, potente en lo militar, pero débil en lo económico. También está la tentación de hablar de potencias revisionistas, la idea de que tengamos ahora mismo sobre el planeta repartiéndose el pastel del poder tres potencias revisionistas es atractiva, pero es simplista. Es evidente que Estados Unidos tiene una defensa a ultranza del orden que él mismo diseñó. China está aspirando a revisar ese orden, pero dentro, con cautelas, progresivamente haciendo una reforma interna, como digo, desde dentro y gradual. Rusia opta por una revisión disruptiva, lo sabemos, incluso militar. Ahí tienes la expresión de operación militar especial, que es un eufemismo para hablar de cómo lanza una guerra contra quien le incomoda, que es esa frontera
esa llanura póntica que quiere para sí. En este triángulo, Xi Jinping juega una partida obviamente de largo plazo. No quiere confrontaciones frontales inmediatas con Estados Unidos, quiere una erosión progresiva de su hegemonía y lo quiere hacer despacio, con mirada tranquila de largo plazo, lo que caracteriza la forma de actuar de los dirigentes chinos históricamente. La reunión con Lavrov, por tanto, antes de la reunión con Trump, envía un mensaje claro, y es que China no negocia nada desde la soledad, pero tampoco tiene compromisos demasiado serios con alguien que es asimétricamente más débil. Para los equilibrios mundiales, la relación sino-rusa nos introduce una variable de incertidumbre permanente porque obliga a Estados Unidos a tener dividida su atención y sus recursos. No obstante, tiene límites. China no está dispuesta a sacrificar su estabilidad económica por respaldar aventuras militares rusas sin límite. Rusia, por su parte, no quiere convertirse en ese socio menor, subordinado, y por tanto intenta mantener lo poco de margen estratégico que sigue manteniendo. En el fondo, lo que subyace en la estrategia de Pekín, de Xi Jinping, es la construcción paciente de una centralidad, de ese imperio del centro al que siempre ha aspirado como esencia y como definición de sí mismo China desde época imperial. No tanto dominar el mundo como situarse en el centro de las interdependencias, esa es la clave. Ahora mismo no tenemos un mundo claramente tripolar, pero tampoco tenemos el orden liberal de los 90, la Pax Americana, la unipolaridad. Es un sistema en transición, lo sabemos, donde la relación entre Rusia y China funciona como catalizador de ese cambio. Moscú aporta músculo y capacidad disruptiva, mientras que Pekín aporta escala y visión estructural. En esa incertidumbre nos movemos hoy en el ámbito de la geopolítica. Y en esa incertidumbre sí está más que cómodo, así lo demuestra. Cuanto más difuso es el orden, más espacio queda para quien sabe ocupar el centro, pero sin asumir demasiados costes. Hacemos un alto en el camino, la vuelta de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de Las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de Las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Geopolítica, mercados, bancos centrales, los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Y elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Compás de espera en la guerra de Irán ante posibles nuevas conversaciones de paz. La guerra de Estados Unidos e Israel ha entrado en un compás de espera tras las fracasadas conversaciones del pasado fin de semana en Pakistán, aunque ambos países parecen tener abierto un canal de comunicación. El ejército de Israel, entre tanto, trata de tomar una ciudad al sur del Líbano, pese a que en Estados Unidos delegaciones de ambos países negocian un alto el fuego vinculado a su vez al cese definitivo de las hostilidades con Irán. Moscú defiende el derecho de Irán de enriquecer uranio. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha defendido en Pekín el derecho inalienable iraní de enriquecer uranio con fines pacíficos y señala que Rusia puede compensar la escasez energética de China y de otros países ante la situación en el estrecho de Hormuz. La ONU celebra una sesión sobre la situación en Oriente Medio. Y lo hace después de que China y Rusia hayan vetado una resolución sobre el estrecho de Hormuz en el Consejo de Seguridad y días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara bloquear el paso tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad. Los ministros de Finanzas del G7 se reúnen en Washington. Lo hacen en los márgenes de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para analizar los efectos de la guerra contra Irán y coordinar una respuesta. El FMI presenta además su última edición del monitor fiscal en un momento marcado por niveles de deuda soberana que siguen creciendo y la gran incertidumbre sobre el alcance de los efectos de la guerra de Irán. Pedro Sánchez concluye este miércoles su visita a China. La cuarta en 4 años. El presidente del Gobierno concluye hoy la visita a China tras una agenda que ha incluido encuentros con representantes empresariales y con la Cámara de Comercio Unión Europea-China y con la vista puesta en un nuevo viaje a Pekín el próximo año. Primeras consultas en Hungría para la formación de gobierno. El presidente de Hungría recibe en Budapest a los líderes de Tisza, Fidesz y Nuestra Patria, los 3 partidos que tendrán representación en el Parlamento húngaro tras las elecciones legislativas del pasado domingo para unas primeras consultas de cara a una futura formación de gobierno. Denuncias de fraude tras las elecciones del pasado domingo en Perú. Los problemas logísticos en la jornada electoral y el lento conteo de resultados alimentan las denuncias de fraude, como la del candidato Rafael López Aliaga, que se disputa el último cupo para pasar a segunda vuelta con la conservadora Keiko Fujimori, como con alrededor del 80% escrutado. El Papa continúa su visita por África. Y lo hace en Camerún, donde se ha reunido con el presidente del país y con autoridades de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. León XIV visitará además un orfanato y se reunirá con los obispos del país. Delcy Rodríguez cumple 100 días al frente de Venezuela. La líder chavista que reemplazó al encarcelado Nicolás Maduro cumple bajo la tutela de Estados Unidos 100 días al frente de una Venezuela que se mueve entre anuncios para atraer capitales extranjeros y una cierta parsimonia en temas como los derechos humanos, mientras sigue latente el reclamo de elecciones. Profundizamos ya en la información geopolítica de la jornada, Blanca. Donald Trump asegura que China no va a enviar armas a Irán. En una entrevista a Fox News, el presidente estadounidense asegura que envió una carta a su homólogo chino Xi Jinping para pedirle que no envíe armas a Teherán y que el presidente chino le contestó que no lo haría. Alguien con quien me llevo bien. Me respondió con una hermosa carta después de escribirle porque escuché que China está dando armas y al verlas por todas partes le escribí una carta pidiéndole que no hiciera eso y él me escribió una carta diciendo que no lo está haciendo. Trump asegura además que no ha recibido ninguna reacción ni de China ni de Arabia Saudí sobre su decisión de imponer un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. En cuanto al precio del petróleo, asegura que volverá a los niveles anteriores. Va a haber un golpe, pero se recuperará. Creo que de alguna manera me citaron mal. Creo que el petróleo volverá a los niveles que tenía antes. Dijeron que esperaba que el petróleo estuviera alto en las elecciones de mitad de mandato. No creo que eso suceda. Creo que estaremos en algún punto cercano a donde estábamos, tal vez incluso más bajos. Cuando esto termine, creo que la bolsa va a repuntar. También lo hará el crecimiento. Volverá, dice Trump, a los niveles anteriores una vez que termine la guerra, que según dice podría ocurrir muy pronto. Si le das a Irán un arma nuclear, quieres ver los mercados bursátiles, tienes un país, el mundo va a explotar. No puedes hacerlo bajo el supuesto de que lo tenemos resuelto, con suerte mucho antes y tal vez casi de inmediato, podría ser muy pronto.
Por cierto, que según Associated Press, Estados Unidos e Irán habrían llegado ya a un principio de acuerdo para extender la tregua, sea como sea, ya menos de 6 días de que expire la tregua actual. Estados Unidos desplegará 6.000 soldados más en Oriente Medio en los próximos días y 4.200 adicionales a finales de mes, según The Washington Post, que cita funcionarios estadounidenses. Según estas fuentes, los primeros 6.000 soldados llegarán a bordo del portaaviones Houston George H.W. Bush, que ha sido visto en las últimas horas frente a las costas de Namibia. El envío de tropas que se produce antes de la expiración del alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos y Irán el próximo 21 de abril. Y mientras la guerra en Irán continúa, el presidente estadounidense sigue haciendo amigos por Europa. Tras sus críticas a Francia, Italia, Alemania y España, Donald Trump ha criticado duramente al Reino Unido. Califica su relación actual con Londres de triste y amenaza con que el acuerdo comercial entre los dos países siempre puede cambiar. Es una relación, dice Trump, en la que cuando pedimos ayuda no están ahí. Desde el gobierno británico mantienen, sin embargo, las críticas a Donald Trump. La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, califica de locura la guerra iniciada por Estados Unidos e Irán por no contar, dice, con un plan claro de salida del conflicto. Roces verbales entre dos países que siempre han destacado por tener lo que se conoce como una relación especial. Rubén Gil. La expresión relación especial se ha convertido en la forma habitual de describir el vínculo entre Estados Unidos y Reino Unido, un término que sugiere cercanía, pero que en la práctica define algo más concreto, una cooperación política, militar y de inteligencia excepcionalmente estrecha dentro del mundo occidental. No se trata de una alianza formal única, ambos países están integrados en marcos más amplios como la OTAN, sino de una relación bilateral que funciona con un grado de confianza y coordinación superior al habitual. El vínculo moderno entre ambos países se consolida durante la Segunda Guerra Mundial. La colaboración entre Winston Churchill y Franklin Roosevelt sentó las bases de una cooperación que tras el conflicto se institucionalizó en el contexto de la Guerra Fría. A partir de entonces, ambos países compartieron objetivos estratégicos: contención del bloque soviético, defensa del orden internacional liberal y liderazgo en instituciones occidentales. Uno de los pilares más sólidos de esta relación es el ámbito de la inteligencia. Estados Unidos y Reino Unido forman parte del acuerdo Five Eyes, junto a Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Dentro de ese marco, el intercambio de información es prácticamente continuo y de alto nivel, algo que no ocurre con la mayoría de aliados. En defensa, la cooperación incluye la interoperabilidad militar, operaciones conjuntas y desarrollo tecnológico compartido. Ambos países han participado conjuntamente en conflictos como la guerra de Irak, lo que refleja un alto grado de alineamiento estratégico. En política exterior, Londres y Washington tienden a coordinar posiciones en crisis internacionales y aunque existen diferencias puntuales, como el conflicto actual en Irán, el Reino Unido suele ser el aliado europeo más próximo a las decisiones estadounidenses. Este alineamiento se ve facilitado por factores estructurales. Tienen un idioma común, tradiciones jurídicas similares y modelos políticos compatibles. Estos elementos reducen las fricciones y aceleran la toma de decisiones conjuntas. A pesar de su intensidad, la relación no es equilibrada en términos de poder. Estados Unidos posee mayor capacidad militar, económica y de influencia global. Por ello, muchos analistas la describen como una alianza asimétrica. En la práctica, Washington marca la dirección estratégica, mientras que Londres aporta capacidad operativa, legitimidad internacional y apoyo diplomático. En el contexto internacional actual, la negativa del Reino Unido a sumarse a una acción militar de Estados Unidos contra Irán no rompe la llamada relación especial, pero sí la tensiona. Londres marca distancia, fija límites y prioriza su propio cálculo estratégico. Washington toma nota y busca apoyo en otros aliados. No es una ruptura, es un recordatorio. Incluso las alianzas más estrechas también tienen líneas rojas. Y Zelensky se ha ofrecido a desbloquear el estrecho de Hormuz. Asegura el presidente ucraniano que su país tiene experiencia tras el bloqueo del Mar Negro, aunque dice Estados Unidos aún no les ha pedido nada. Este ofrecimiento de Zelensky tiene una lógica política, aunque con matices importantes, ya que Ucrania no rompió el bloqueo del Mar Negro de forma clásica, con grandes flotas, sino con una combinación bastante innovadora de tácticas. Gemma González.
La propuesta de Volodymyr Zelensky de ayudar a mantener abierto el estrecho de Hormuz parte de un precedente reciente, la gestión del bloqueo en el Mar Negro tras la invasión rusa. Durante meses, Ucrania tuvo limitadas sus exportaciones marítimas por la presión naval de Rusia. Sin una gran flota propia, el país desarrolló una estrategia orientada a reducir la capacidad de control del adversario sin necesidad de superioridad total en el mar. Esa estrategia se apoyó en varios elementos concretos. En primer lugar, el uso intensivo de drones navales y misiles antibuque, que permitieron atacar activos rusos y obligaron a su flota a operar a mayor distancia. Esto no eliminó la amenaza, pero sí redujo su presencia efectiva en zonas clave. En segundo lugar, la creación de corredores marítimos operativos, especialmente en rutas cercanas a la costa. Estos corredores no eran completamente seguros, pero funcionaban bajo una lógica de riesgo gestionado, suficiente para que parte del tráfico comercial se reanudara. En tercer lugar, el apoyo internacional, principalmente en forma de inteligencia y coordinación, contribuyó a sostener esas rutas y a dar cierta previsibilidad al tráfico marítimo. El resultado fue una reapertura parcial del comercio por mar. Ucrania no rompió el bloqueo en sentido clásico, pero logró degradar su eficacia. Ese es el tipo de experiencia que ahora Kiev pone sobre la mesa en relación con Hormuz. Aplicado a ese escenario, Ucrania podría aportar conocimiento operativo en entornos marítimos, tecnología y uso de drones y modelos de gestión de rutas comerciales. Sin embargo, el traslado de este modelo tiene límites claros. El estrecho de Hormuz concentra una parte crítica del comercio energético mundial, con volúmenes muy superiores a los del Mar Negro. Además, la presencia directa de Irán y la implicación de Estados Unidos y otras potencias elevan el nivel de complejidad militar y política. Por ello, Ucrania no podría asumir un papel central en un eventual desbloqueo, pero sí contribuir con capacidades específicas dentro de una operación más amplia liderada por grandes actores navales. En términos prácticos, la oferta de Zelensky combina dos dimensiones. Por un lado, una aportación técnica basada en su experiencia reciente. Por otro, un posicionamiento político que busca mostrar a Ucrania como un socio activo en la seguridad internacional. Un joven de 20 años lanzó el pasado viernes un cóctel molotov contra la casa de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. El atacante había escrito anteriormente sobre la inminente extinción por la inteligencia artificial, posiblemente alentado por todos los efectos perjudiciales que esta poderosa tecnología está teniendo en la vida de las personas. Eliminación de empleos, desinformación, usurpaciones de identidad, menos pensamiento crítico, vulneración de derechos de autor, algoritmos con sesgo discriminatorio, generación de contenido sensible, etc. Ante todo esto, muchos se preguntan, ¿preferimos regular y frenar la competitividad o proteger a las personas de los efectos de la inteligencia artificial? Pablo Llanone. Este dilema se ha convertido en un debate jurídico con un componente geopolítico importante. La regulación de la inteligencia artificial puede frenar su aplicación en materia de seguridad y defensa o estimular la innovación y convertirse en ventaja competitiva de unos países sobre otros en la carrera tecnológica. La ley moldea la realidad y las opciones de cada Estado, regula mercados, define estándares, atrae o ahuyenta inversión, condiciona la carrera por el talento y determina las aplicaciones militares y de seguridad. En este sentido, la legalidad vigente puede adoptar distintos enfoques que reflejan la moralidad de la jurisdicción, o limitar a favor de las personas, como hace Europa, o impulsar a favor del liderazgo, como hacen Estados Unidos y China. Ningún enfoque es absoluto, eso sería reduccionista, pero sí que podemos ver ciertas prevalencias. Para empezar, en Europa el reglamento de inteligencia artificial está basado en riesgos. Así lo explica Ricardo Rodríguez Contreras, presidente de la Asociación Europa para la Transición Digital y director de investigación en Eurofound. Se clasifican los usos de la inteligencia artificial en diferentes clasificaciones que tienen que ver con el máximo riesgo, alto riesgo, mínimo riesgo. Con este enfoque se permite acompasar la implementación de inteligencia artificial para el desarrollo económico con la regulación previa, como es el Reglamento General de Protección de Datos, muy centrado en la responsabilidad civil y los derechos digitales de las personas.
La regulación, no obstante, amenaza la competitividad, como señala Pablo Sáez Hurtado, Senior Counsel en Delvi. Es cierto que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y todo el marco jurídico colindante y previo, es decir, protección de datos, ciberseguridad, propiedad intelectual, derechos de autor, ahora la explotación de imagen con el tema de los deepfakes, es francamente, a nivel competitivo tiene un impacto mayúsculo, sobre todo para las empresas emergentes y las startups y pymes. Debido a esta problemática, se están llevando a cabo modificaciones que buscan, según explica Ricardo Rodríguez Contreras, aplazar la entrada en vigor de algunos aspectos y flexibilizar otros. Pero más allá de la problemática que supone para la competitividad, expertos como Pablo Sáez Hurtado apuntan a que un reglamento como este puede convertir a Europa en un referente legal, como ya pasó con el Reglamento General de Protección de Datos, que otras jurisdicciones acabaron por importar. Asimismo, Sáez considera que aquellas empresas que creen modelos alineados con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial mejorarán inevitablemente su gobernanza interna, ya que evitarán fisuras de datos y contando problemas de demanda de responsabilidad civil extracontractual, lo que se convertirá en ventaja competitiva. Pero en términos generales se insiste en que Europa va por detrás de Estados Unidos y China por tres principales razones muy ligadas a la legalidad vigente. Se favorece mucho más el empleo público, otra serie de profesiones más, conservadoras, que la apuesta por la inversión, la apuesta por la competitividad y por, la innovación, etcétera. Y luego también hay un problema muy grave en la Unión Europea, que es que tiene un marco jurídico muy potente, que por lo tanto sirve de stopper, ¿vale? Frente a ese principio nihilista de Silicon Valley de muévete rápido y rompes cosas. Y luego está el otro componente clave, crucial, que es la presión fiscal. Buena parte del talento que Europa ahuyenta llega a Estados Unidos, donde la Casa Blanca persigue una línea explícita de eliminación de barreras para sostener el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial. El pasado julio, la Casa Blanca publicó un plan de acción centrado en adopción, talento, infraestructura y seguridad nacional en torno a la inteligencia artificial. Esta apuesta por el liderazgo choca, no obstante, con la responsabilidad civil y los derechos fundamentales, un conflicto reflejado en la disputa entre el Pentágono y Anthropic. Recordemos que el Departamento de Guerra estadounidense acabó expulsando a la compañía de Dario Amodei del proyecto Maven, después de que se negase a que su inteligencia artificial se emplease para la vigilancia masiva de ciudadanos y la automatización de armas. Dos elementos que, por cierto, no están prohibidos literalmente en el reglamento europeo, lo que genera un vacío normativo importante y abre la puerta a que estos usos puedan ser aplicados en organismos como la OTAN. Sin duda, genera un conflicto moral sobre el que la Comisión prefiere no pronunciarse, de lo que se puede concluir, no de manera rotunda, que en Estados Unidos no hay tapujos al afirmar que se emplea la inteligencia artificial para la vigilancia masiva y la automatización de armas, mientras que en Europa se prefiere hacer desde la confidencialidad para no ir en contra del reglamento. Entre tanto, en China, se regula y bastante con una lógica distinta a la europea. Ricardo Rodríguez Contreras. China claramente no tiene el enfoque de la Unión Europea desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, de las libertades, clarísimamente. El enfoque de China es más bien económico, está en eso, además no hay que olvidar que, como decía al principio de esta intervención, la carrera por la inteligencia artificial tiene un enfoque geoestratégico sin duda, y lo que China además pretende es liderar al sur global. Según Contreras, China no solamente está trabajando en inteligencia artificial para el inmenso mercado chino, sino que además trata de facilitar el acceso a dicha tecnología a países socios como Brasil o la India, buscando así aumentar su influencia en un ámbito más. Esto no quiere decir que no exista límite a la inteligencia artificial. De hecho, algo bastante característico del modelo chino es que exige que los modelos de lenguaje estén alineados con los valores del Partido Comunista, lo que no parece, en principio, ser un limitante complejo de superar para las empresas del país, quizá por la costumbre. De esta manera se ve que las maneras de abordar la regulación de inteligencia artificial pueden tener diversos efectos en la geopolítica según el modelo que se adopte. China, en su línea autoritaria, prioriza el desarrollo económico y el control sobre las libertades individuales. Europa, en su línea socialdemócrata, se centra en acompasar la innovación y la protección de los derechos, al menos a simple vista, porque quién sabe lo que puede la OTAN hacer entre bastidores. Y mientras Estados Unidos, pese a tener un enfoque liberal, nos recuerda más al de China, porque Estados Unidos regula menos y permite libertad a las empresas,
lo que eventualmente puede limitar derechos, mientras China regula además y controla, limitando así pues derechos. Los efectos a una escala más global son que Pekín, con su enfoque, trata de influir en los BRICS, Europa acaba convirtiéndose en referente legal para otras jurisdicciones, y mientras Estados Unidos trata de liderar la carrera contra China, abriendo paso a la innovación. Por el camino, su apuesta por el desarrollo con pocos límites le permite seguir a la vanguardia y generar dependencia hacia aquellos países no tan avanzados, debido, entre otras razones, a su regulación, como es el caso de la Unión Europea. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. En un momento en el que las relaciones del presidente de Estados Unidos con sus socios europeos en la OTAN no es precisamente el mejor, y en un momento en el que hay conflictos armados en marcha con ataques de misiles y similares, incluso hacia civiles, que son capaces de sobrepasar las defensas tradicionales, cobra más actualidad que nunca los escudos antimisiles. Estados Unidos quiere protegerse con su Golden Dome. Hemos visto en Israel su cúpula de hierro. Hemos visto también que tienen ciertas vulnerabilidades. Pero el hecho es que uno se pregunta si Europa, en este asunto como en tantos otros, es capaz de tener o no esa autonomía estratégica por la que está luchando. Queremos hablar del escudo de Estados Unidos respecto de Europa, de las bases, del papel que juegan, y para eso nadie mejor que Rafael Calduch, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Lo primero que te preguntaría, así como para situarnos, ¿es realista si yo te digo Europa es capaz de hacer su propio escudo independiente de Estados Unidos? ¿Esto sería realista plantearlo siquiera? Sí, perfectamente. Europa tiene las capacidades industriales, el desarrollo tecnológico y elementos claves como puede ser un sistema de satélites propio, geoestacionario, para entendernos, un sistema GPS propio llamado Galileo, que le permite perfectamente tener su propio escudo. Es cierto que hay que plantearse hasta qué punto el desarrollo de ese escudo, puesto que ya muchos países europeos participan del Golden Dome de Estados Unidos. Esa duplicidad sería útil y necesaria, pero la capacidad desde luego la tiene. Como bien apuntas, Europa alberga componentes esenciales del escudo estadounidense. Aquí me interesa otra cuestión. Para esos países europeos que albergan esas infraestructuras, ¿les resulta realmente escudo? ¿Los convierte también en objetivos para quien quiera atacar a Estados Unidos de alguna manera? Sí, el planteamiento es a la inversa. Precisamente porque son objetivos es por lo que les resulta útil participar en el sistema de defensa antimisiles
que es un sistema muy complejo, hay que decirlo, porque incluye sensores de detección tanto fijos como móviles, tanto terrestres como espaciales. Si requiere un sistema de coordinación en los centros de mando y control para dar después la respuesta adecuada al tipo de amenaza, pero el origen del Golden Dawn es precisamente la existencia de una amenaza de países como Irán, no solamente, pero también Irán, países como Pakistán, etcétera, que estaban desarrollando una capacidad de misiles de medio y largo alcance muy importante, frente a cuya amenaza era necesario protegerse. Claro, aquí, permíteme, Rafael, hacer de abogado del diablo. Rusia y China, por ejemplo, llevan mucho tiempo argumentando que su verdadera función es neutralizar su capacidad de segundo golpe nuclear, consolidar una superioridad estratégica estadounidense. ¿Quién tiene razón o quién tiene más parte de razón, en tu opinión? Es que eso es es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso parecido al que hubo en la época de la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética de rearme nuclear. Esto pasa lo mismo, es decir, precisamente porque tanto China como Rusia, como Estados Unidos, como hemos visto también Pakistán, la India, es decir, como hay una serie de países que tienen capacidades nucleares y que son capaces de proyectar esa capacidad nuclear militar a través de misiles de medio y largo alcance amenazando a otros países, eso genera la necesidad de protegerse, que a su vez genera la necesidad de mejorar la capacidad ofensiva. Es la vieja táctica entre escudo y lanza, ¿no? El escudo te protege, pero no te permite atacar. La lanza te permite atacar, pero no te protege. Y ya es la combinación de ambas. Ese problema, en la época de la bipolaridad, entre Rusia y Estados Unidos, se resolvió limitándose la capacidad de tener escudos propios. El sistema de defensa antimisiles nucleares se limitó por ambas partes a dos. Uno que debía proteger el centro de decisión política en caso de un ataque nuclear, y otro que garantizaría la respuesta nuclear, haciendo, por tanto, ese ataque inútil, ¿no?, en cuanto a tener una ventaja decisiva en términos militares. Ahora ocurre algo parecido, como estaba señalando, entre Rusia y China, es decir, en la medida en que se ha desarrollado. Por eso Rusia quiso encarecidamente participar en el desarrollo del escudo de defensa antimisiles de Estados Unidos. Estados Unidos lo vetó y Rusia entendió que ese desarrollo de ese sistema de defensa antimisiles rompía el acuerdo que se venía, el acuerdo SALT II, que se venía arrastrando de los años 70 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque ese acuerdo limitaba los sistemas de defensa antimisiles a dos, como he dicho antes. Sí, sí. El hecho de que Estados Unidos desarrollase un sistema de defensa de alcance mundial, Rusia lo interpretó como una ruptura de ese pacto acordado, ¿no? Y la respuesta que dio Rusia a eso fue el desarrollo de, en este caso de lanza, de los famosos misiles hipersónicos, ¿no? Claro. Con la intención de poder romper ese escudo de defensa antimisiles de la manera más eficaz posible. Eso, a su vez, ha generado la necesidad de Estados Unidos de desarrollar misiles hipersónicos, a su vez. Bueno, estamos en un círculo vicioso. Claro. Claro. También hemos visto, incluso, Rafael, que estas cúpulas tienen ciertas limitaciones. En el caso de la israelí, que siempre se ha ponderado con mucho énfasis, hemos visto que al final, por saturación, pues vale, eres capaz de eliminar la mayor parte de los misiles que te lanzan, drones, etcétera, pero al final los ataques por saturación, los enjambres, etcétera, terminan permitiendo que pasen ciertos misiles. Al final hay límites técnicos, ¿no? El riesgo cero no existe. No, el riesgo cero no existe. Eso. Pero si alguna experiencia hemos sacado de lo que ha ocurrido en las pocas semanas que llevamos de la guerra respecto de Israel y la cúpula israelí. También respecto de la parte del Golden Dome norteamericano que ha estado operando
en protección de las fuerzas navales desplegadas por Estados Unidos. Primera experiencia comprobada, y es que efectivamente no existe el riesgo cero, pero se ha logrado casi el riesgo casi cero, porque en los primeros días Irán ha estado lanzando del orden de 80 a 100 misiles de alcance intermedio diarios. Y han pasado muy pocos. La prueba es que ha habido muy pocas víctimas por parte israelí y prácticamente ninguna destrucción significativa en las capacidades navales norteamericanas. Segunda conclusión que podemos extraer, la lección aprendida: estos sistemas son eficaces frente a los misiles, pero no son eficaces frente a los drones. No son eficaces ni frente al enjambre de drones porque no logran destruirlos todos, ni tampoco porque la relación coste-eficacia pueda mantenerse. Drones de unos pocos miles de dólares pasan esas cúpulas y si son destruidos lo son con misiles de corto alcance que cuestan centenares de miles de dólares, cuando no millones, ¿no? Por tanto, hay que dar una respuesta cualificada. Hay que mejorar ese sistema de defensa por capas de esas cúpulas para los enjambres de drones. Y por último, tiene una limitación productiva. Es decir, tú produces y despliegas X centenares de misiles antimisiles, pero al final, si tu oponente es capaz, como era el caso de Irán, que tenía miles de misiles almacenados, es capaz de, como has señalado tú muy bien, por saturación, atacarte, algunos terminarán pasando. De todas formas, yo creo que han sido muy eficaces. En la parte final de esta charla, Rafael, quiero preguntarte por nuestras bases, en concreto por el papel que juegan, por ejemplo, Rota en su aspecto de, por ejemplo, albergar destructores equipados con el sistema Aegis, o Morón, que está en la misma distancia del mando central aéreo estadounidense de su propio país, a 7 horas, y luego a 7 horas de Oriente Medio, por lo tanto es un punto perfecto. ¿Qué papel juegan a la hora de entender también y valorar, por un lado, cómo aquí se juega con no las queremos, pero también ciertos políticos estadounidenses dicen quitémoslas? A lo mejor no son capaces tampoco, por sus propias estructuras, sus virtudes y lo difícil que sería articular lo mismo que ofrecen nuestras bases en otro punto, digamos, no sé, en Marruecos. ¿Cómo ves tú ese asunto? Bueno, lo primero que hay que decir es que has dicho algo correctamente, nuestras bases, porque son bases españolas, de utilización conjunta, pero no son bases norteamericanas, como me harto de leer de forma errónea. Por tanto, la continuidad de esas bases desde el punto de vista de la seguridad y la defensa españolas van a continuar con o sin los norteamericanos. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la base aeronaval, porque es tanto aérea como naval de Rota, está en un choke point, en un punto de choque como es el control del estrecho de Gibraltar y la parte tanto mediterránea, del Mediterráneo occidental, como del Atlántico. Segundo, para Estados Unidos esas bases son decisivas, no solo por la información que le dan, por ejemplo, del tráfico aéreo y marítimo que hay en esas zonas donde están desplegadas, en el caso de la base aeronaval de Rota, sino porque le permiten desplegar, como tú has señalado, esos fragatas y esos destructores con el sistema Aegis, que es parte de esa cúpula dorada de la que hablábamos antes, ¿no? Por tanto, tercero, les sirven también como bases que puede utilizar de forma logística, como hemos visto, para facilitar el abastecimiento de las unidades que tienen desplegadas en el Mediterráneo Oriental o en el área del Golfo Pérsico, etcétera. Por tanto, para Estados Unidos esas bases son necesarias, no suficientes, pero son necesarias. ¿Se puede hacer algo parecido en Marruecos? Costaría mucho dinero, mucho esfuerzo, y no está garantizado que la estabilidad política de Marruecos sea mejor y mayor que la que hay en España. Por tanto, si ya lo tienes, ¿para qué duplicar, no?
¿Cuál es la limitación? La limitación es que efectivamente no se puede abusar de los aliados, como ha hecho Estados Unidos con la administración Trump, en este caso, lanzándose a una guerra sin previamente acordar con los aliados cuál sería la participación y la colaboración que le correspondería a cada uno de ellos, puesto que utilizar esas bases por parte de Estados Unidos las convierte en objetivos. Claro. Hemos visto cómo Irán no ha dudado en atacar bases en el Mediterráneo Oriental, que eran bases de países que no intervenían en la guerra, pero que habían sido utilizadas por los norteamericanos. Por tanto, en este caso, digamos que la respuesta que se ha dado por parte de España y de otros países, dicho sea de paso, aliados, es la acorde de los aliados. Los aliados no son meros instrumentos de la potencia hegemónica, sino que son países que arriesgan su seguridad y su defensa nacional en colaboración con la potencia hegemónica. Por tanto, lo mínimo que tiene que hacer la potencia hegemónica es compartir sus planes para determinar cuál va a ser la colaboración que van a tener. Eso no ha ocurrido en este caso y, por tanto, es lógico que británicos, por citar países tan poco sospechosos de antiamericanismo como británicos o alemanes, se han resistido también a que se utilizaran sus bases. Claro. Para terminar, creo entenderte. Por un lado, me ha encantado esta respuesta porque has matizado muchas cosas que no se han hablado en otros testimonios. Y por otro, volviendo al principio, tiene sentido, ¿no?, seguir buscando esa autonomía estratégica también, aunque tengamos en paralelo lo otro, o no, por quedarme con una idea. Hablo del escudo propio. Sí, la respuesta es que sí, y lo vamos a tener. A medio plazo lo vamos a tener. No se ha puesto en marcha antes, como decía antes, porque era duplicar capacidades, pero una vez tienes claro que el responsable máximo del Golden Dome, que es Estados Unidos, con una determinada administración te puede vender de manera incomprensible tu seguridad y tu defensa, pues lo propio es tener una capacidad. Es lo mismo que hemos hecho con Galileo. Es decir, duplicamos el sistema GPS, sí, pero es que depender solo de que la buena o mala voluntad de Estados Unidos para poder acceder al sistema de geolocalización terrestre era mucho riesgo estratégico, y la autonomía estratégica europea requería eso, lo cual demuestra que ya empezamos con la autonomía estratégica hace mucho tiempo, porque el Galileo ha tardado más de 20 años en desarrollarse. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Rafael Caldús, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. Un placer hablar contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Igualmente, estar con vosotros y vuestros televidentes. Hablamos ahora de más complejidades, más capas de ese conflicto en Irán y de los actores de una manera u otra que están en él, porque tenemos potencias como la Unión Europea que van perdiendo peso y tenemos otras, como es el caso de Pakistán, que irrumpen como mediador, quizá para algunos inesperado, en esa tregua entre Washington y Teherán. Queremos entender por qué y todo lo que lo rodea. Eso lo analizamos con Eduard Soler, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor asociado del IBEI y miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Eduard, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como digo, Pakistán ha emergido como un mediador, en algunos casos, o para algunos, quizá tú que eres más conocedor de la materia, ¿no?, inesperado. ¿Qué factores explican ese protagonismo de Islamabad? Sí, es cierto, porque Pakistán no destaca al revés que al contrario de otros países, como por ejemplo Qatar o Egipto o incluso Turquía, ¿no?, que sí que han hecho de la mediación más una bandera de la política exterior. Digamos que aquí Pakistán ha tenido que ser mediado en algunos conflictos, sí, más que mediar ellos. Pero para entender el porqué, yo creo que se explica por tres razones fundamentales. La primera es la vecindad, es decir, es un país que está muy cerca y por lo tanto muy expuesto. Es decir, tiene mucho que perder en función de cómo vayan las cosas.
Por lo tanto, es normal que alguien que tiene mucho que perder en un escenario de conflicto prolongado que se extienda, pues quiera, no tenga incentivos para que... O sea, no lo hace por reputación, lo hace por interés. El segundo, vinculado con eso, también tiene que ver con la dependencia. Pakistán es un país energéticamente dependiente de otros, ¿no? Necesita importar la inmensa mayoría de la energía que produce, y esa energía proviene fundamentalmente de los países del Golfo. Por ejemplo, por poner un dato, creo que a nivel de gas natural, el 75% del gas natural que se consume en Pakistán, y que es fundamental también a través de centrales de ciclo combinado, pues para producción eléctrica, proviene de Qatar, ¿no? Entonces, o sea, no es que sea de Irán, que también, pero no mayoritariamente, pero la mayoría de su energía proviene de Oriente Medio. También, no sé si la gente que haya podido ir a los países del Golfo, habrá visto que hay cantidad de trabajadores pakistaníes trabajando en los países del Golfo, ¿no? Y por lo tanto sus remesas también son fundamentales para la economía del país. Con lo cual, a nivel económico también hay una clara voluntad, ¿no?, de que esto termine. Y un tercer elemento sería seguramente que tiene buena relación, tanto una relativa buena relación, no estupenda, no ha habido rencillas, eso a lo mejor ayuda también, tanto con Irán como con Estados Unidos, ¿no? Y digo, no es una relación de alianza, ¿no? Porque a pesar de, por ejemplo, en Estados Unidos la relación militar es muy buena, pero sabemos que, por ejemplo, en relación con Afganistán, no siempre han ido de la mano. Con los iraníes, respeto como vecinos, pero, por ejemplo, en relación con Baluchistán no ha habido también tensiones. Eso a lo mejor contribuye, o definitivamente contribuye, a que ambas partes hayan podido ver en Pakistán lo que en inglés llaman un honest broker, ¿no? Es decir, un actor que puede negociar de buena fe. Eduard, y detrás analistas hablan de esa privilegiada relación, el papel que juega Pakistán para China en toda la zona, ¿no? Salida al Índico, parte de esa salida al Índico, etcétera. ¿No puede estar China detrás de esa mediación? Pregunto. No, lo que sí que hizo China es, hay una muy buena interlocución. O sea, Pakistán es un país muy interesante porque tiene buena interlocución en Washington y en Beijing. No hay muchos que la tengan, ¿no? Claro. Eso tiene mucho que ver no con nada de Oriente Medio, sino con sus otras vecindades y sus otras rivalidades. La India, claro, ¿no? Mientras que la India tradicionalmente, en época de Guerra Fría, pues se había volcado más, no como subordinada a eso, porque tenía una buena relación con la Unión Soviética. Pakistán la había desarrollado con Estados Unidos, ¿no? Y más recientemente, y eso es una cosa curiosa, en un momento en que la India se estaba también interesando por Irán, la China lo hizo por Pakistán. Es decir, que entran aquí distintos niveles de rivalidades que no siempre encajan, ¿no?, entre las rivalidades a nivel global y las rivalidades a nivel regional. Lo que hizo China en esta negociación, según ha trascendido, es a demanda pakistaní o en colaboración con las autoridades pakistaníes, acabar de convencer a los iraníes de que fueran a Islamabad y aceptaran no entrar en esa lógica negociadora. Es decir, China, de forma muy discreta, como suelen hacer, sí que ha estado implicada en intentar buscar esta desescalada del conflicto, pero no nos tendríamos que confundir de pensar que Pakistán es una pantalla, una cobertura de China o de intereses chinos. Es un agente, tiene agencia, actúa según sus propios beneficios, y lo he explicado sobre todo, no tanto en beneficios, sino en los costes que tiene para Pakistán una guerra prolongada, pero sí, evidentemente, buena relación con China, en la medida en que necesite también activar ese botón para intentar conseguir que las negociaciones o fructifiquen o en todo caso no encallen, pues lo puede hacer. Puede llamar a Pekín, puede llamar a Beijing y solicitar que actúen.
Quien nos esté escuchando no puede perder de vista, ¿verdad, Eduard?, que en sí mismo Pakistán, como decías, es muy interesante, pero tiene también muchas peculiaridades. Potencia nuclear, un estamento militar fortísimo, pero en paralelo también la parte islámica. Tenemos problemas por la parte islámica, hay talibanes pakistaníes, hay el problema de Baluchistán. Y todo eso, teniendo en cuenta la trayectoria política, también añade otra capa de complejidad a esta cebolla, ¿no? Sí, y ahí una cosa que también ha pasado bastante desapercibida, al menos en nuestro país, es que Pakistán, como decías, ¿no?, es una sociedad diversa lingüísticticamente, pero también a nivel religioso, y hay una minoría chií importante. Dentro de la minoría chií hay dos grandes ramas, una ismailí, esta no nos afecta aquí, hay otra que es, digamos, lo que llamaríamos chiitas duodecimanos, estos sí que, digamos, religiosamente estarían, ¿no?, en la misma órbita que los chiitas iraníes, y por lo tanto estas comunidades, que claro, son unas minorías, pero en un país tan grande como Pakistán, estamos hablando de millones de personas, pues también sintieron el asesinato del Ayatollah Khamenei como una afrenta, ¿no? Entonces, junto a todos, y es muy buena pregunta la que habéis hecho, junto a todos los elementos más materiales de los que hablaba antes, remesas, energía, electricidad, seguridad también en cuanto a vecindad, hay que añadir esto, que es que si el conflicto se alarga y se extiende, también hay un riesgo de que derive en tensión interna dentro de Pakistán con las comunidades chiíes, ¿no?, duodecimanas, de alguna forma, pues por ejemplo, activadas contra intereses norteamericanos en Pakistán y presencia norteamericana, que también la hay, ¿no? Y esto situaría a Pakistán en la lógica de un escenario que no desean en absoluto. Me ha encantado la distinción pedagógica que nos has hecho entre chiitas, septimanos y duodecimanos, porque al final es de lo que se trata, de ir aportando conocimiento y capa a capa. Y bagaje, desde luego. He escuchado, aunque sabemos que con tanto vaivén, al propio Donald Trump contestando a una periodista del Post que está en Islamabad, que decía, no te marches de Islamabad, porque en breve va a volver a ver, o sea, como insinuándole que volvería a haber ronda y que volvería a reunirse ahí su mariscal de campo, como ha denominado Vance, y la delegación iraní. Por cierto, llamativo, no sé si lo has visto en prensa, se nos va acabando el tiempo, pero es que no me puedo resistir. Partían en dos la pantalla y arriba ponían los interlocutores iraníes, abajo los estadounidenses. Los iraníes eran doctor. Los estadounidenses eran yerno de Trump, cuñado de Trump, diplomático aficionado, empresario. Es tremendo. Bueno, no hace falta tener un doctorado para tener poder, esto ya lo sabemos. Pero sí que a la pregunta inicial, yo creo que sí que hay un cierto apetito para continuar la negociación. Esto es una buena noticia. Para nada quiere decir que eso implique que estamos, tal como está diciendo Trump, en la antesala de un acuerdo. Sería muchísimo más cauto, pero lo que sí que creo que tenemos indicios es que la vía negociadora no se ha roto todavía, y de hecho muchas de las acciones que estamos viendo estos días, yo diría que incluso esta broma de mal gusto del doble cierre de Hormuz también forma parte de una estrategia negociadora, y eso, ¿no?, que Estados Unidos esté pensando en términos de estrategia negociadora, es una buena noticia teniendo en cuenta cuál era el punto de partida. Dicho esto, que tampoco ahora no hace falta pasarse de frenada en cuanto al optimismo, digamos, es el riesgo, ¿no?, de que haya accidentes. El enconamiento de las posiciones es muy clara. Sí. Y aunque las negociaciones fructifiquen, va a ser difícil, ¿no?, que avancen, y sobre todo que avancen no hacia una lógica de un nuevo alto al fuego y que dentro de unos meses tengamos otro conflicto, sino que avancen hacia una paz sostenible. Con eso nos vamos a quedar, es que nos hemos quedado sin tiempo. Eduard Soler, profesor de Relaciones Internacionales de la Autónoma de Barcelona, asociado en IBEI, del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Gracias a vosotros, buenas tardes. Hasta aquí Pulso Geopolítico, no hay tiempo para más, hasta mañana.
Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409.